running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos en este 1 de enero del año 2018. Mi nombre es Wilson Vaquero y vamos a hablar de lo que será noticia en esta jornada de los próximos 365 días. Saludo a María Camila Correa, ¿cómo está? Hola Wilson, bien, muchas gracias. Saludamos también a todos los oyentes que se conectan a esta hora. Es 1 de enero, Wilson, quisiera preguntarle cuáles son esos deseos que quiere para este año, cuáles son esas peticiones que le hace a Dios, que usted es muy creyente. Bueno, pues obviamente salud siempre será uno de los tesoros más importantes, el trabajo que afortunadamente acá no falta y las bendiciones grandes para los hijos, para la familia, para los amigos, que sea realmente un año lleno de cosas buenas. Lo mismo, por supuesto, para usted, ¿cuáles son sus propósitos? Pues Wilson, estaba pensando de pronto este año sí quisiera con mi familia poder tener casa propia. También estábamos pensando en esa idea de poder viajar por muchos lugares del país y también en muchos lugares fuera, en el exterior. Nos gustaría eso si Dios nos da la oportunidad. Y salud también, como usted dice, seguir aquí trabajando en Blue, que nos abre tantas puertas. Qué maravilla, que se cumpla todo a ustedes, nuestros oyentes, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en el resto del país, en el mundo también. Un muy feliz año. Si está celebrando todavía, hágalo con moderación, comience este año bien y que tengan también todas las bienaventuranzas, que sea un año de mucha armonía para ustedes y que se cumplan todos los propósitos. Entramos en materia porque este es un año en el que el país se prepara para quizás una de las contiendas electorales más polarizadas de su historia, en medio de un fuerte debate sobre los procesos de paz, corrupción política y judicial y una preocupante situación económica. Sí, señor Wilson, el pasado 19 de noviembre, por un poco más de 365.000 votos a favor, el ex jefe negociador en el proceso con las FARC, Humberto de la Calle, fue elegido como candidato del Partido Liberal, imponiéndose al exministro Juan Fernando Cristo. Me siento capacitado para conducir el país por el camino de la paz, del diálogo, de la unión entre todos, para sacarlo adelante. Quiero ser presidente porque comparto el sueño de muchos colombianos. Otro candidato fuerte es sin duda el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien luego de su salida del gobierno se ha mostrado crítico frente al proceso de implementación de los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón. En su mayoría jóvenes, empresarios, sectores sociales y personas de todas las regiones del país. Me pidieron autorización para impulsar una convocatoria mediante la recolección de firmas, con la idea de inscribir mi candidatura presidencial. Hoy procedieron a hacerlo. Cuenten conmigo y también con el entusiasmo de mi señora y de mi hija para sacar adelante esta iniciativa. Petro, exguerrillero del M-19 y exalcalde de Bogotá, también se perfila como uno de los opcionados a suceder al presidente Santos según las últimas encuestas. Petro asegura que su gobierno no será castrochavista. Sí, era lo mismo que decían con Gaitán, ¿no? Si usted repasa ahí la historia, para asustar, digamos, al electorado que cada vez creía más en Gaitán, entonces decían que Gaitán era comunista. Eso les fracasó, pero terminaron fue matando a Gaitán. El próximo año y luego de la transición de Grupo Armado Ilegal a movimiento político, veremos a las FARC luchando en la contienda electoral por la presidencia de la República con su candidato Rodrigo Londoño Timochenko. Recordemos el anuncio de esta candidatura en voz de Iván Márquez, ex jefe negociador de esa organización. Anunciamos que nuestro candidato a la presidencia de la República será Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko, quien estará acompañado de Imelda Dazacote como candidata a la vicepresidencia. Y el Centro Democrático también cuenta con varios precandidatos a la presidencia. Hace poco y como resultado de las encuestas previstas por ese partido, se conoció el retiro de María del Rosario Guerra y también de Paloma Valencia. Sin embargo, aún están en carrera 4 aspirantes más, incluido el exministro Carlos Holmes Trujillo. El futuro del país no puede ser la herencia de Juan Manuel Santos.
Pero la campaña también cuenta con personalidades que, como la mayoría en esta ocasión por firmas y argumentando una corriente independiente, se van perfilando como aspirantes al primer cargo del Estado. Soy el candidato que habla de la lucha contra la corrupción, explicando que los que pagan para llegar llegan a robar, que la manera como se ha hecho la política, los que se han juntado para llegar al poder, después se ha convertido con puestos, contratos en impunidad, y yo estoy a favor de la negociación, pero no se hizo esa pedagogía. Escuchábamos a Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia, que precisamente llegó con firmas a presentar su candidatura. La senadora Claudia López, quien hace pocos días se mostró inconforme y dejó la sensación de una actitud individualista de Fajardo en detrimento de la llamada Coalición Colombia, también busca llegar al Palacio de Nariño. Conversamos con Sergio Fajardo por cuenta de yo haber manifestado mis preocupaciones sobre los desacuerdos que todavía teníamos en la Coalición Colombia. Le agradezco mucho a Sergio su generosidad, su afecto. Acordamos seguir las conversaciones con todo el amor, con todo el entusiasmo sobre nuestra Coalición Colombia. Y como lo habían anticipado los expresidentes Uribe y Pastrana, quedó sellada la coalición entre el Centro Democrático, la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez, opositor acérrimo al proceso de paz de La Habana, la implementación de los acuerdos y al gobierno de Juan Manuel Santos. Para defender mi familia, su familia, nuestras familias, he tomado una decisión que quiero compartir con ustedes. Un grupo de ciudadanos ha decidido recolectar firmas para promover mi nombre como candidato presidencial. Y teniendo claros los nombres de quienes están en la baraja para la contienda electoral de este año, entramos a analizar las alianzas, los programas, el debate y particularmente las garantías y la transparencia para este ejercicio democrático, que incluye ahora la participación política de la FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Por eso hemos llamado a Alejandra Barrios, es la directora de la Misión de Observación Electoral, para analizar este tema que será muy importante en este año. Directora, gracias por atendernos en Blue Radio. ¿Cuál considera que es el mayor reto que habrá en las elecciones presidenciales y de Congreso de este año? Pues el próximo año vamos a tener un año noticioso en materia electoral. Para empezar, son las primeras elecciones, por lo menos desde hace 16 años. Realmente no hay claridad frente al candidato que va a quedar elegido. Va a generar muchísimo interés. El tema de las encuestas, el tema de las noticias, el tema de la competencia electoral, pues se va a poner al orden del día. En segundo lugar, las grandes alianzas. ¿Cómo van a terminar las alianzas anunciadas este año? ¿Cómo definitivamente se van a terminar resolviendo? Y si vamos a tener por primera vez también desde hace muchísimos años grandes consultas multipartidistas en las que bloques ideológicos deciden quiénes van a ser sus candidatos a la presidencia de la República. Si le entiendo, doctora Alejandra, no hay un candidato fuerte para usted que lidere la intención de voto. ¿Cree que esa situación podría promover, impulsar el abstencionismo? Ese es uno de los principales retos, si no el mayor reto, y es donde tenemos quizás las mayores debilidades. ¿Cómo hacerle frente desde la institucionalidad colombiana a un proceso electoral para tratar de garantizar transparencia en la financiación de las campañas políticas, igualdad en la posibilidad de competir y además acceso de todos los candidatos a los diferentes medios de comunicación, a los diferentes territorios de este país, con unas autoridades electorales que necesitan fortalecerse? Tribunales electorales, autoridad electoral que tiene que mostrar todas sus capacidades para dejar en claro que realmente puede ser independiente y que tiene la capacidad para hacer seguimiento al proceso electoral, y una procuraduría que la estamos viendo muy fortalecida y muy vigilante. Muy bien, es Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral en Blue Radio. A propósito de esta, una de las noticias de 2018, nos acompaña también el exregistrador delegado para Asuntos Electorales, Alfonso Portela. María Camila. Sí, señor, un gusto saludarlo, doctor Portela. Quisiéramos saber, pues en medio de esta gran polarización que se ha visto, ¿cómo ve las cargas para este año en esta contienda? Bueno, bastante complejo el panorama político, teniendo en cuenta de que desde la primera elección del presidente Uribe hasta la segunda elección del presidente Santos, pues el clima en materia presidencial no estaba tan complejo, o sea, no había esa incertidumbre que hay actualmente, y obviamente pues las campañas van a estar, digamos, muy movidas tanto en el Congreso como en el presidente, porque lo uno se ve reflejado en lo otro. Entonces a estar movida la política en Colombia y obviamente mucha incertidumbre respecto de quién va a resultar elegido. Doctor Portela, muchas gracias. Bueno, es el tema político, una de las noticias
más importantes de este año, lo que viene. ¿Le gusta esa música? Me encanta, pero me gusta más como el rockcito más pesado. Lo que pasa es que dicen los expertos que el pop va a seguir siendo noticia en este año 2018 y Charlie Puth, uno de los artistas más representativos del género, dicen los más entendidos en esta materia de la música, incluyendo a nuestro compañero W. Bernal, que es uno de los protagonistas los fines de semana con su programa En Escena, que Charlie Puth va a ser estrella en 2018. Bueno, y la implementación de los acuerdos del Teatro Colón firmado el 24 de noviembre de 2016 seguirá siendo noticia durante el año nuevo, sobre todo en 3 puntos muy importantes como son la reincorporación, los proyectos legislativos por vía ordinaria tras la caducidad del Fast Track y la Justicia Especial para la Paz, que comenzará a operar a través de los tribunales y las salas de la justicia transicional. Así es, María Camila. En cuanto a la reincorporación, muchas han sido las críticas que se han suscitado últimamente, incluso desde organismos internacionales como Naciones Unidas, cuyo jefe de la misión en Colombia, Jan Arnaud, ha advertido falencias en este sentido. A la fecha, un muy alto porcentaje de los exmiembros de las FARC ya no están en los espacios territoriales de reincorporación. El fenómeno llama la atención. Los exguerrilleros eran alrededor de 8.000 el 20 de mayo en las zonas veredales cuando se concluye el almacenamiento de las armas de las FARC. Quedaban el 70% al 15 de agosto. Hoy estimamos a 45% de este número los combatientes que permanecen todavía en los espacios. Y el gobierno nacional ha defendido los programas de reincorporación y dice que las cifras de disidentes anunciadas por algunos sectores, como por la ONU, son exageradas. Habla el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Joshua Mitrotti. Son personas que no van a las disidencias, lo que están haciendo es ir a un proceso familiar. El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, también ha salido en defensa de lo que se viene haciendo en materia de reincorporación. Para plantear la clase de reservas que él ha planteado, existen los canales diplomáticos y veo que no fueron suficientes esos canales para expresarlas y además nos parecen un poco injustas porque siembran la sensación de que hay una especie de diáspora de excombatientes de las FARC en los espacios territoriales. Y otro tema que será crucial para resolver es la implementación de los acuerdos por vía ordinaria en el Congreso de la República a partir de los proyectos que quedaron por fuera del Fast Track. La Corte Constitucional y el Congreso, duramente criticadas por la FARC, serán protagonistas. Iván Márquez habla, él es el ex jefe negociador de esa organización. Debemos reconocer, sin embargo, que las desgracias del acuerdo de paz comenzaron con la providencia de la Corte, que, contrariando su propia jurisprudencia, abrió la compuerta para que todo el mundo le metiera la mano, lanzándolo así al foso de los depredadores para que lo hicieran trizas. Una de las mayores preocupaciones es la participación de las víctimas. A pesar de las críticas de la oposición, el presidente Santos ha defendido los acuerdos y recientemente el proyecto de las circunscripciones especiales de paz, que infortunadamente terminaron hundiéndose en medio del Fast Track, pero que según el mandatario van de todas maneras a garantizar ese derecho. Vamos a ver qué pasa. Hay 3 senadores en la cárcel y está expresamente dicho que cuando los senadores están en la cárcel se les aplica el principio de la silla vacía, o sea que el número de senadores pasa de 102 a 99, fueron 50 votos y 50 hace mayoría en 99, esa es la realidad, las cuentas aritméticas son impecables, entonces esa reforma fue aprobada hoy en el Congreso de la República. Y de las FARC pasamos ahora a hablar, María Camila, del proceso de paz con el ELN. El próximo 7 de febrero se cumple el primer año de las negociaciones en Quito. Desde el pasado 1 de octubre se pactó un cese bilateral del fuego entre el gobierno y la insurgencia hasta el 9 de enero de 2018, es decir, estamos apenas a 8 días. Muchos han sido los reparos de uno y otro lado.
Por cierto, hay cambio en el equipo negociador. El gobierno, a través de el saliente jefe, Juan Camilo Restrepo, ha repudiado acciones violentas como el asesinato en el Alto Baudó del gobernador indígena Aulio Izarama a manos del Frente de Guerra Occidental. Hay que recordar que también se presentó una situación muy compleja finalizando 2017 en Maguipayán, en el departamento de Nariño, donde se habló por parte incluso del vicepresidente Óscar Naranjo de una masacre cometida por esa organización. El secretario general de Amnistía Internacional se mostró preocupado por la situación que se está viviendo en esa y otras regiones donde hace presencia ese grupo. Podrían estar operando con tanta libertad si no tuvieran la aprobación de las fuerzas del Estado, porque las fuerzas del Estado, sabiendo que están ahí, todo el mundo sabe que están ahí, deberían poder controlarlos y no lo están haciendo. Y esto es algo que no solamente podría hacer el Estado, sino que debe hacer el Estado, porque mucha de la violencia que está sufriendo estas comunidades ha sido de manos de fuerzas paramilitares. Vamos pasando así este 1 de enero con calma, con música y contándoles lo que va a ser noticia en este nuevo año. Por supuesto, el tema de la salud es uno de los principales viacrucis de los colombianos, un sistema para muchos deficiente en lo que tiene que ver con la atención a los usuarios y al suministro de las medicinas. María Camila. Wilson, y es que para este año los colombianos quieren saber qué va a pasar con casos como el de la cuestionada Medimás, que ha sido un dolor de cabeza y cuya intervención fue solicitada en su momento por el procurador Fernando Carrillo. La Procuraduría considera urgente y necesaria la intervención ya por parte de la Superintendencia Nacional de Salud como órgano de inspección, control y vigilancia del sistema. El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, también ha expresado su punto de vista. El problema es que los usuarios no tienen por qué esperar que la operación mejore. Cuando uno tiene un servicio de salud y cuando el Estado está pagando por ese servicio de salud y les consignan los recursos a la EPS, eso tiene que funcionar como un reloj suizo, sin ninguna demora. Y las constantes quejas y el incumplimiento de algunos compromisos que según el Ministerio Público se presentaron en materia de seguimiento terminaron con la suspensión del superintendente de salud Norman Julio Muñoz. En su momento esto fue lo que anunció el procurador Fernando Carrillo. Se ha rehusado al cumplimiento de sus deberes y obligaciones funcionales. Respondió en ese momento con una negativa a la adopción de las medidas cautelares tendientes a garantizar el derecho a la salud y, repito, a la vida de 5 millones de colombianos. Y precisamente a propósito de este tema, pues tomamos el pulso de lo que está ocurriendo con la opinión de los pacientes. ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Si va a mejorar o no el diagnóstico? Lo que está sucediendo con las EPS, lo que sucede en las IPS, en las clínicas, en los hospitales, lo que le toca vivir al colombiano de a pie. Denise Silva, de la Asociación de Pacientes, un placer saludarle. Son tres cosas. Uno, la invitación respetuosa al Ministerio de Salud. El Ministerio sigue generando normas que nadie aplica, entonces la invitación es que el Ministerio cumpla el artículo 5 de la ley estatutaria y tome la rectoría del sistema de salud. Dos, vamos a reglamentar la ley estatutaria solo donde se puede contener gasto o vamos a reglamentar la ley estatutaria desde el artículo 1, garanticémosle a los ciudadanos la salud como derecho fundamental. Muy bien, Denise, muchas gracias. Y tenemos contacto a esta hora con el presidente de ASEMI, el gremio que agrupa a las EPS, el doctor Jaime Arias, a quien hemos llamado también este 1 de enero. Doctor Arias, pues le agradecemos mucho la deferencia, apenas comenzando el año, pero queremos preguntarle a propósito de lo que será noticia en 2018, ¿qué hacer con la crisis de la salud? ¿Qué hacer con la situación que atraviesa el sistema, que ahora no solamente está en medio de polémicas como la que se ha suscitado con Medimás, sino que también ha generado mucha preocupación el borrador de, o casi que la disposición ya del gobierno respecto a la exclusión de 44 procedimientos y medicamentos? Muchas gracias, ¿no? Pues lo que hay que seguir en la batalla, luchando para mantener este sistema hasta donde se pueda mantener. Es un sistema bastante quebrado, cada vez con un déficit mayor,
pero al mismo tiempo con unas obligaciones y una población de 45 millones de afiliados que está reclamando servicios porque tiene derecho a ellos. Entonces, aquí no nos queda otro remedio sino seguir dando la batalla. Si lo que le preocupa a la gente de a pie realmente es el tema de las citas médicas, de que le entreguen los medicamentos, de que tengan los suministros, y esa garantía, pues no vamos a decir en la mayoría de los casos, pero sí en muchos, no se ve todavía, a pesar de la contradicción de que la ley estatutaria expedida hace ya un par de años consagra la salud como un derecho fundamental. ¿Qué hace falta? Usted nos acaba de decir hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo, pero digamos a la gente ese discurso pues ya no le llega, por lo menos el que está padeciendo las dificultades. Sí, es que del discurso al hecho hay un trecho largo. La verdad es que pues sí hay una cantidad de normas que dan derechos, confieren a las personas algunos beneficios que muchas veces en la práctica no se alcanzan a dar, a pesar de que hay la mejor buena voluntad para hacerlo. ¿A qué hay que trabajarle más este año? ¿Al tema financiero, por las deudas acumuladas de la CPS, digamos justamente con los prestadores, al tema administrativo, al tema de respaldo del Estado? ¿Cuál es, digamos, dónde estaría la clave para que haya una mejora sustancial en los próximos 365 días? Hay que trabajarle a todo, hay que trabajarle al tema financiero fuertemente, pero hay que trabajarle también, lo más importante es a mejorar los servicios en la posibilidad. Es decir, el tema administrativo tiene mucho que ver con esto. Yo creo que el sistema va a tener que hacer una toma de conciencia sobre la necesidad de racionalizar los gastos, los desperdicios, etcétera, ante la situación económica. Doctor Arias, pues muchísimas gracias por acompañarnos y le deseamos un muy feliz año. Esperamos que realmente este 2018 sea el de un cambio importante para que los usuarios del sistema de salud vean pues que realmente ese tema del derecho sí se cumple. Muy amable. Muchas gracias a Blue Radio. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead. I know I can treat. Bueno, ahí le tengo otro artista, María Camila, Shawn Mendes, que también lo recomienda W Bernal y dice que va a ser otro de los protagonistas importantes en la esfera del espectáculo este año 2018. Sí, es como muy del estilo del que estábamos escuchando ahora, ¿cierto? Es como el estilo que le gusta a W. ¿A usted qué tipo de música le gusta esta? No, esto está bien, pero es que es el pop que dice W Bernal va a ser protagonista este año. Bueno, y cambiamos de frente, vamos a otro capítulo de la información y de lo que será noticia este año, porque sin duda de 2018 pues promete ser un año de mucho desarrollo en lo que tiene que ver con el tema judicial, particularmente para la Corte Suprema de Justicia, que se ha visto inmersa en uno de los peores escándalos de corrupción de su historia, el llamado Cartel de la Toga. Por este caso, uno de sus actuales magistrados y 2 expresidentes del Alto Tribunal, más un togado, están siendo investigados, pues se les señala de haber recibido sobornos a cambio de frenar capturas y amañar procesos de varios congresistas. Ante este panorama, vamos a escuchar al presidente Juan Manuel Santos. En cierta forma, yo diría que es agridulce. Nos duele, me duele a mí como presidente, como jefe de Estado y como colombiano. Me duele comprobar que la corrupción pueda llegar a instancias tan altas del Estado. Este año va a ser decisivo para el magistrado Gustavo Malo, cuyo proceso sigue en etapa probatoria en la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes. Los magistrados de la Corte Suprema pedirán que sea relevado de sus funciones mientras sigue el proceso que se adelanta justamente contra él. De ser halladas las pruebas, podría ser llevado incluso a juicio. Aquí está la voz de Gustavo Malo. Conforme con la ampliación de la declaración, se precisaron y se aclararon varios aspectos de la diligencia de indagatoria rendida anteriormente, se pudieron aclarar totalmente. ¿Se siente tranquilo? Para la práctica de una prueba, muy tranquilo.
Y los otros implicados son los exmagistrados Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte. Este último es el primer expresidente de la Corte Suprema en estar tras las rejas y hoy pasa sus días en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá. Todos ellos insisten en que el cartel de la toga es un invento del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Vamos a escuchar al exmagistrado Leonidas Bustos. No son más que mentiras fabricadas de manera sistemática y que espera que los magistrados rindamos nuestra indagatoria o participemos en algunas diligencias para él salir a refutar con nuevas invenciones y nuevas mentiras las respuestas que oportunamente han vertido los magistrados. Pues a propósito de Luis Gustavo Moreno, quien ha dado detalles de sus actuaciones, mencionando más de 30 nombres sobre posibles implicados en este escándalo de corrupción, ha explicado en detalle el modus operandi de la supuesta organización corrupta. Hay que decir que Moreno, recordarlo, está a punto de irse hacia los Estados Unidos extraditado. Responsabilidad pongo pecho y con mi libertad, con mi honra, la que queda, si es que queda, le pongo cara al país, le pongo cara a la institución, le pongo cara a la opinión pública y sobre todo y ante todo le pongo cara a mi familia y a mi adorada hija. Wilson, solo hace falta la firma del presidente Santos para que sea extraditado. A propósito, el fiscal Néstor Humberto Martínez ha dicho que de ser necesario, Moreno seguirá compareciendo en Colombia a través de videoconferencias. Absolutamente sigue, porque el acuerdo que hemos hecho con las autoridades del Departamento de Justicia es que va a haber colaboración de los Estados Unidos para que él concurra a todas las audiencias judiciales desde el momento en que sea extraditado a los Estados Unidos. Hay que recordar que por este escándalo también está detenido el senador cordobés Musa Besaile y hay otros 5 congresistas con investigaciones previas en la Corte Suprema de Justicia, así como otros nombres que aparecieron después, que dio Moreno y que podrían ser vinculados a la investigación. Pero no es solamente el cartel de la toga, María Camila. Sí, señor. Por primera vez en la historia del país, pues un exmagistrado es juzgado por las altas cortes. Vamos a hablar del exmagistrado Jorge Pretelt, quien está en etapa de juicio por presuntamente haber pedido un soborno de 500 millones de pesos para favorecer a la firma Fidupetrol en una tutela con la que esa firma buscaba evitar el pago de una millonaria multa. En este año, la Corte Suprema va a seguir revisando todas estas pruebas y va a decidir si condena o si absuelve a Pretelt. Ya la defensa del exmagistrado busca demostrar que el principal testigo del caso, el abogado Víctor Pacheco, está mintiendo. Pretelt además afirma que todo ha sido un complot en su contra. El señor Víctor Pacheco jamás estuvo en mi casa el 18 de octubre. Al señor Víctor Pacheco jamás le he pedido un peso. Al señor Víctor Pacheco no me ha entregado un dinero. Y entonces esas pruebas las recaudó la Fiscalía. Y otro de los grandes escándalos que se va a mantener en este año que comienza es el de Odebrecht, que tiene que ver con el pago de los sobornos, recordemos, de la multinacional brasileña para quedarse con megaobras de infraestructura en nuestro país, como ocurrió también en otros países de América Latina. Además de este enredo de corrupción salpicando a varios sectores políticos, la campaña del presidente Juan Manuel Santos en su momento reconoció su gerente de campaña, Roberto Prieto, haber haber hecho el ingreso de dineros de esa firma. Yo no soy el hombre de Odebrecht, como lo quisieron pintar los señores de la Fiscalía. Todo lo contrario, yo soy la persona que cuidé los recursos públicos. Y este escándalo ha involucrado a más de 7 congresistas, contratistas, al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, también empresarios, pero quedan pendientes vincular formalmente a las investigaciones a varios exfuncionarios de alto nivel que han sido llamados a declarar, como es el caso de las exministras Gina Parodi y también Cecilia Álvarez. Pero vamos a escuchar el momento en el que Otto Bula, el testigo estrella de este escándalo, es capturado por las autoridades. O sea que yo creo que yo estoy actuando de muy buena fe y de muy buena gana porque quiero tener la oportunidad de ser una persona que pueda decirse que mejor. Muy bien, está pendiente que la Fiscalía adelante una nueva línea de investigación
que ha sido anunciada a finales del año anterior, del 2017, y que tiene que ver con los llamados bulldozer, es decir, los congresistas que han sido señalados de mover sus influencias a cambio de millonarias coimas para que Odebrecht lograra sus propósitos contractuales en Colombia. Entre ellos, hay que recordar, está Armando Benedetti, quien a finales también del año anterior, en el mes de diciembre, anunció acciones legales contra el fiscal, hizo unas denuncias muy fuertes y dijo que él había recibido incluso 4.000 millones de pesos para la segunda campaña, para la segunda vuelta a la presidencia de Juan Manuel Santos. Habrá que esperar en qué para todo este lío. ¿A quién escuchamos, María Camila? Es que usted está ahí tarareando. Estoy cantándola porque me gusta mucho, Taylor Swift. Ya ha sido muy cotizada, ¿no? Sí. De hecho, han dicho que ha sido como de las artistas que más gana plata. Sí, sí, es que el mundo del espectáculo y particularmente sus artistas, que no solamente, digamos, tienen las grabaciones habituales de sus trabajos, sino que tienen giras maratónicas, entre otras cosas, pues significa entradas muy importantes. De hecho, el año pasado hay que recordar uno de los conciertos más esperados que se dio en nuestro país, el de Bruno Mars, que ha sido comparado incluso con Michael Jackson. Pues mire usted que desde el momento en que se abrió la venta de la boletería ya estaba prácticamente agotada. Si eso se multiplica por las presentaciones que tienen estos artistas, pues pasa lo que usted dice. Taylor Swift, que va a ser noticia también en 2018. Y los desafíos en la infraestructura para el nuevo año están concentrados en la remodelación y ampliación del aeropuerto El Dorado, los diseños y primeros trabajos para el metro de Bogotá, así como las obras estancadas en algunos territorios por distintos factores, entre otros del que hablábamos hace un rato, el escándalo de Odebrecht. Pero a propósito del aeropuerto, este fue el anuncio del presidente Juan Manuel Santos. Estamos inaugurando este terminal, o estos terminales no tienen nada que envidiarle a los mejores terminales de las mejores ciudades de Europa. El aeropuerto además se va a quedar chiquito pronto. El país está creciendo, el número de pasajeros que está creciendo a un ritmo realmente espectacular, pues hace que ya estemos pensando en ese segundo aeropuerto. Y otro desafío importante, Wilson y oyentes, que ya tiene recursos de la nación asegurados, es el Metro de Bogotá, que por décadas se ha quedado solo en promesas. Sobre el COMPES, que garantiza la financiación de este proyecto, que es el más importante de los últimos tiempos para la capital del país, habló el alcalde Enrique Peñalosa. El metro es una realidad, el metro lo van a ver y lo van a vivir, ya el año entrante van a ver todo el proceso de licitación. Nuestro propósito es que haya un sistema totalmente integrado, que con un solo tiquete el ciudadano pueda cambiarse del sistema Transmilenio al metro, del Transmicable a Transmilenio. Y escuchamos a Demi Lovato, otra de las artistas que va a ser importante, que va a ser protagonista en este año 2018. Escuchemos un poquito, María Camila. Y con esa música nos vamos a otro de los temas. Mire que esto sí que le importa mucho a la gente, a los padres de familia, a la comunidad educativa, porque no hay derecho, como dicen por ahí. Estamos hablando de los indignantes actos de corrupción en el manejo y ejecución del programa de alimentación escolar, el PAE, que comenzaron a destaparse en 2014 con visitas que hizo en su momento la Defensoría del Pueblo a los departamentos de Chocó y Guajira. Pero hay hallazgos recientes de la Contraloría General de la República en 17 regiones del país. Van a seguir dando de qué hablar y no nos olvidamos, por supuesto, de lo que sucedió finalizando 2017. Pechugas de 40.000 pesos, pechugas de pollo, bolsas de leche a 12.000 pesos, tamales de 30.000 pesos la unidad y la compra de casi 4 toneladas de canela que nunca llegaron a los colegios. Empresas fantasma y contratos inexplicables hacen parte del panorama que ojalá este año quede proscrito
pero que en todo caso va a seguir dando de qué hablar porque tiene que haber responsabilidades penales, fiscales, administrativas y disciplinarias. Senador Edwin Besaile, el PAE es un programa desfinanciado desde el principio. Totalmente desfinanciado y que después toda la responsabilidad recae sobre los gobernadores y sobre los alcaldes. Eso es un programa del gobierno nacional que esa papa caliente nos la tiraron a los gobernadores y alcaldes y después ellos se limpian las manos para esto. El Contralor General de la República, Edgardo Maya. Compran 2.600.000 panes, de los cuales nomás suministran 1.500.000 y se roban 1 millón. El valor, los panes no se los roban, se roban es los valores. La ministra de Educación anterior y han estado muy interesados. Le he propuesto que hay que hacerle una reestructuración al programa, hay que hacerle un proceso de vigilancia, hay que suspender si es necesario el programa, pase lo que pase. Esto no puede seguir así. El fiscal general Néstor Humberto Martínez. La Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación tendría evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron no en frutas y verduras para los niños santanderianos, sino en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga. Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me... Los dos van a seguir siendo noticia, Carlos Vives y Yatra, es a lo que le apuesta W Verdal. Este año 2018 van a seguir siendo protagonistas. María Camila, ¿le gusta? Me encanta, Sebastián Yatra me encanta. Además de que es un chico súper sencillo, tiene una voz espectacular, es de los que se para en un escenario y hace música con su sola voz. Por eso me gusta mucho y esa fusión realmente fue un hit el año pasado. Robarte un beso ocupó de las primeras listas de Spotify, también estuvieron los dos en los Grammy. No sé si usted lo vio, si nuestros oyentes se acuerdan de esa escena en que estaban los dos en los Grammys y la gente gritaba, la gente cantaba y coreaba esta canción que fue muy famosa el año pasado. Sí, es que invita, llama a moverse, a bailar, a robar besos. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore. Y así con Carlos Vives y Yatra pasamos a hablar de un tema más amable, un poco menos difícil que este del programa de alimentación escolar, porque en materia económica hay varias noticias y varios anuncios, pero le tengo uno, María Camila, que es bien importante porque nos va a tocar a todos. Hay Censo Nacional de Población este año. Vea pues, sí señor, por eso nosotros vamos a entrar en contacto con Mauricio Perfetti, quien es el director del DANE, para que nos cuente cómo será ese tema en este año, que es la primera vez que se implementa, ¿no, Wilson? Que se implementa de manera virtual. Y ahí está, digamos, la gran novedad. Obviamente que va a haber visitas a las casas, doctor Perfetti, de los ciudadanos en todas las regiones del país, pero aquí la gran novedad es que ustedes vienen con una apuesta para que la gente pueda diligenciar el formulario y casi que autocensarse. ¿Cómo es el tema? Muchas gracias y un feliz año para usted y gracias, todos los oyentes. La novedad desde el punto de vista estadística más importante para este nuevo año, sin duda, es el Censo Nacional de Población y Vivienda, que se va a realizar en el primer semestre del año y, como usted menciona, tiene una característica muy importante. Entre el 9 de enero y el 8 de marzo vamos a darle la posibilidad a todos los colombianos y las colombianas que así lo quieran hacer, llenar el formulario electrónico del censo, es decir, va a haber la posibilidad del e-censo, de un censo electrónico. Ya después de que terminemos de levantar esa información, para todos, insisto en eso, todos los colombianos y colombianas que así lo quieran hacer, para facilitar el proceso censal, para que tengan más tiempo disponible, etcétera. Ya después comenzaremos a hacer ya un recorrido por todo el país, en todas las viviendas y hogares del país. Pues muy bien, doctor Perfetti, le agradecemos inmensamente estar acá y vamos a estar pendientes de este Censo Nacional de Población. María Camila, ojo, dentro de 8 días ya queda habilitado el formulario para que, digamos, demos ejemplo y comencemos a censarnos nosotros mismos aquí en Blue Radio. Sí, señor.
Muy bien, vamos a hablar ahora del mundo. Que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así. Que tú te pones seria pero te hago reír. Bueno, y son muchos los problemas con los que recibirá el año nuevo el gobierno de Nicolás Maduro, con enormes desafíos económicos y la evidente escasez de alimentos, de medicamentos. No será fácil, Wilson, afrontar una nueva vigencia con un país ya calificado en default, con una deuda externa acumulada y muy compleja de subsanar, y en medio de la crisis sociopolítica más profunda en mucho tiempo. Una crisis frente a la cual el gobierno busca válvulas de escape, como la acusación a finales de 2017 a Colombia por supuestas restricciones para el paso de los medicamentos. El presidente Nicolás Maduro empleó términos despectivos e insultó a su homólogo, a nuestro presidente Juan Manuel Santos. Santos prohibió que se vendieran esas medicinas a Venezuela. Bueno, está bien, no las compraremos en Colombia, Santos. Trágate tus medicinas, las estamos comprando en la India y van a llegar muy pronto a Venezuela. Trágate tus medicinas y tu droga y tu cocaína. Hay que ser bien malvado, ¿vale?, para negar. Seguramente el tono y la estrategia de Colombia en el fin de la era Santos seguirán siendo diplomáticos y propositivos, como lo demuestra la respuesta del jefe de Estado 15 días después de esa andanada de Nicolás Maduro. Acusó al presidente de los colombianos de bandido por supuestamente bloquear cualquier venta de medicamentos a Venezuela. Esto es absolutamente falso. De momento, y mientras se agudiza un escándalo de corrupción que toca al sector petrolero, según el Ministerio Público venezolano, la oposición dividida entre quienes han hecho acercamientos para dialogar con el régimen y quienes, como la exfiscal Luisa Ortega y el exalcalde Antonio Ledesma, denuncian los atropellos del gobierno e intentan desde afuera enarbolar las banderas del cambio, pidiendo apoyo de la comunidad internacional para propiciarlo. He querido más bien insistir en solicitar el apoyo del mundo para liberar a Venezuela. Venimos a pedir la solidaridad oportuna de la comunidad internacional. Venezuela está secuestrada por una narcotiranía. No vale la pena hablar de uno que logró liberarse de ese yugo. Vengo a alzar la voz en nombre de esos 30 millones de ciudadanos que son víctimas de un secuestro. Cambiamos ahora de frente, de país más concretamente, porque vamos a hablar de otra situación conflictiva. Tiene que ver con el presidente Donald Trump, quien rompió el consenso internacional sobre Jerusalén al reconocerla como capital de Israel y ordenar que se traslade allí la embajada norteamericana, una postura que disparará la tensión en la región y seguramente comprometerá el papel de Washington como mediador de paz. Esto fue lo que dijo Donald Trump. He determinado que llegó el momento de reconocer oficialmente Jerusalén como la capital de Israel. Lo que los anteriores presidentes prometieron y fallaron en cumplir. Hoy lo estoy haciendo. Lo hago en el mejor interés de los Estados Unidos. La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel ya comenzó a suscitar una ola de condenas en el seno de la comunidad internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la decisión y la calificó de histórica. Este ha sido el objetivo desde el principio. Seguiremos trabajando con el presidente y con su equipo para que se haga realidad este sueño de paz. No habrá ningún cambio con el status quo de los sitios sagrados. Israel siempre asegurará la libertad de... De esa forma, Trump regresó a una política de apoyo inquebrantable a Israel tras un final de mandato de Obama marcado por la crisis generada debido a la negativa de los Estados Unidos de bloquear una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condenaba la colonización israelí. Pero 2017, el año que terminó, la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte se agudizó por el lanzamiento de misiles y eso podría tener consecuencias en este 2018. Oye, me siento dichoso de ser colombiano, lo digo orgulloso, yo soy colombiano, Juanca. ¿A qué le suena eso, María Camila? A fútbol, a deportes.
Lo que nos gusta a todos. No se equivoca, porque quizá una de las grandes noticias, de las más importantes este año, va a ser el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Colombia, recordemos, quedó instalada en el grupo H con Polonia, Japón y Senegal, un grupo que parece se puede superar para llegar a los octavos de final. Pablo Ríos González, nuestro hombre del equipo de deportes de Blue Radio, hace un resumen acerca de los grupos, del sorteo que se llevó a cabo en diciembre y cómo queda todo conformado para este certamen que será entre el 14 de junio y el 15 de julio para que aliste pasajes. María Camila. La selección Colombia jugará su primer partido del Mundial el martes 19 de junio contra Japón en el Estadio Mordovia Arena de Saransk a las 7 de la mañana hora de nuestro país. El segundo compromiso será el domingo 24 frente a Polonia en Kazán y cerrará la fase de grupos ante Senegal en Samara el jueves 28. El técnico José Peckerman analiza el grupo H donde estará el combinado nacional. Los mundiales siempre pasan estas cosas, pero nos olvidamos rápidamente y tenemos en la memoria lo actual, los que han jugado la eliminatoria, los que han sacado mayores puntos, pero después cuando empieza el Mundial todo empieza de cero. Entonces, de cualquier manera, pienso que es un grupo parejo, ¿no?, el que nos tocó. El equipo que encabeza la zona A es el local Rusia y protagonizará el juego inaugural con Arabia Saudita en Moscú el 14 de junio. Allí también estarán las selecciones de Egipto y Uruguay. El grupo B cuenta con dos potencias europeas, España y Portugal, acompañadas de Marruecos e Irán. En el grupo C está Perú, el último clasificado, al lado de Francia, Australia y Dinamarca. Argentina, Croacia, Nigeria e Islandia, uno de los debutantes, integran la zona D, y en L aparecen Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. La zona F tiene protagonismo colombiano con Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana. Alemania, Suecia y Corea del Sur son los seleccionados que deberá enfrentar. Nos toca Alemania, entonces yo personalmente quedo muy satisfecho. Creo que es una extraordinaria oportunidad de competir contra el mejor. No lo voy a descubrir yo, campeones del mundo. Un proceso envidiable con un entrenador que lleva más de 11 años en el cargo. Finalmente, el grupo G lo componen Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá, que también estará presente por primera vez y será bajo la batuta del estratega antioqueño Hernán Darío Bolillo Gómez, que irá a un mundial por quinta vez en su carrera. Me preguntaron que cómo veía el grupo, estaban los de los belgas y los ingleses, que cómo veía el grupo. Yo le dije que estaba feliz, que estaba contento y me hicieron una cara como así, que estaba feliz. Y le dije, estoy contento porque a eso viene un mundial, a enfrentar los grandes equipos con un apellido, aprender y a crecer. Panamá, la marea es alta para Panamá, pero bueno, si venimos aquí es a encontrarnos con estos equipos. La Copa del Mundo, que usted podrá vivir a través de Blue Radio, se disputará en 12 estadios que estarán distribuidos en 11 ciudades. Y los grupos más parejos de este mundial se pueden considerar que son el de Alemania, que estará complementando con México, Alemania, Suecia y Corea del Sur, pero también el grupo de Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Sin lugar a dudas, el campeonato mundial paralizará el planeta, y para hablar de este tema, Oscar Burcia nos trae un invitado muy especial, el profesor Luis Fernando Suárez, técnico colombiano quien estuvo con la selección de Ecuador en el mundial de 2006. Oscar. Así es, compañeros, en este especial de Año Nuevo, en lo que será noticia en el 2018 en los deportes, obviamente una de las noticias más importantes sin duda será el Mundial de Rusia 2018, y en Blue Radio nos acompaña el profesor Luis Fernando Suárez, técnico de La Equidad y quien estuvo en Alemania 2006 al frente de la selección de Ecuador, y pues nos va a contar lo que es su experiencia, lo que cree puede ser la participación de Colombia y también lo que puede ser este Mundial, especialmente entre junio y julio. Profesor Suárez, bienvenido a Blue Radio. ¿Y cuál cree usted va a ser el papel de Colombia en este certamen internacional? Uno siempre esperará lo mejor, siempre hay expectativas. Un año mundial genera eso, genera pasión, genera trabajo de un montón de gente, pues lógicamente todo está alrededor de lo que puede hacer la selección. Puede darse cosas como que en determinado momento son muy normales, pero también puede generar alguna sorpresa. Hace 4 años Colombia, yo creo que nadie se imaginaba llegar al punto donde se llegó a los cuartos de final. Entonces eso es una cuestión que te lo da solamente el tiempo. Había, pues, incluso hasta había cierta decepción y de pronto no había un momento feliz por no tener a Falcao, que era el jugador más importante, el referente de la selección, y sin embargo, pues salió este chico James Rodríguez y mostró un montón de cosas. Cualquier cosa con la selección y con el mundial pueden ocurrirse. Uno siempre esperará que las cosas salgan bien. Como se dan las cosas y como se va a iniciar, uno como
como que ve el inicio de buena manera. Creo que el grupo que nos toca, creo que lo podemos manejar de alguna manera haciendo las cosas correctamente para que se pueda clasificar. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Obviamente hay que trabajar mucho para poder mantenerlo y sostenerlo cuando las cosas se den, porque en realidad hoy la mirada hacia Colombia pues de pronto hasta puede ser mucho más exigente que hace 4 años. Claro, profe, y ya hablando a nivel de otras selecciones, ¿cómo ve usted las suramericanas? Perú regresa después de más de 30 años, por supuesto Brasil, que es en teoría siempre uno de los favoritos, Argentina. ¿Qué podemos esperar de los otros países suramericanos? Creo que lo de Brasil es importante, lo que mostró con Tite, y eso ahí ya le da cierta garantía de que lo que siempre ha sido Brasil lo va a demostrar. Independientemente de lo que haya pasado hace 4 años, creo que esta selección tiene unas características de mucha más alegría, de más el gusto que nosotros hemos tenido siempre por ver en el fútbol brasilero. La gente se acomoda mucho más a ver a este Brasil que de pronto a otros, y eso es bueno, y eso seguramente va a redundar en resultados. Luis Fernando Suárez, un hombre que sabe mucho de mundiales, mucho de selecciones, ha vuelto aquí a dirigir a Colombia y sin duda es un concepto muy acertado el que nos brinda acerca de lo que pueden ser las posibilidades de Colombia y la participación de las demás selecciones sudamericanas en el certamen más importante del balompié en el mundo. Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Otra vez Carlos Vives, pero cambiamos de deporte. Es que Carlos Vives está en todo, está en todo, pero es positivo, ¿no? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Las 3 grandes vueltas de ciclismo serán noticia este año y quizás vengan acompañadas con títulos. Sí, señor, nuestro mejor ciclista de la historia en estas etapas, Nairo Quintana, le apostará al Tour de Francia para ganarlo. Además, aprovechar que su máximo rival es el británico Chris Froome, competirá en el Giro de Italia, lo que hace que el 4 veces campeón de Francia llegue desgastado a esta carrera y sea la oportunidad perfecta para que el boyacense se lleve la victoria. Sí, tenemos mucha esperanza en Nairo Quintana, que habló así acerca de su participación en el Tour y lo que será esta nueva temporada. Bueno, poco a poco se ven cosas y también uno va mejorando. Sabemos que este año no fue mi mejor tour y el próximo año pues ya vemos que tenemos refuerzos y seguramente será un equipo mucho más igual y esperamos que este próximo año sea la vencida. Cambió un poquito el ritmo, María Camila, ¿qué le suena esto? Esto me suena al Waka Waka, la gran Shakira que se sometió el año pasado a una cirugía de sus cuerdas vocales que también fue con el mismo especialista que trató a Adele. Y va a ser noticia porque justamente esperamos su plena recuperación, su muy pronta recuperación, con anuncio que ha hecho ella en el sentido de que apenas esté lista va a ser la más grande gira de conciertos de su carrera musical, así es que muchos éxitos también para Shakira, el mejor de los años, que pueda recuperarse, y para todos nuestros artistas que nos han representado, al igual que en el deporte, muy bien. La misma esperanza que tenemos en nuestra selección Colombia la tenemos en ellos, que son embajadores permanentes de la cultura colombiana. Pues así, con esta música de Shakira los dejamos en este 1 de enero, no sin antes reconocer y agradecer, María Camila, al equipo que ha hecho posible este especial de lo que será noticia en 2018. Nuestra gratitud, nuestro saludo para Jorge Herrera, Oscar Murcia, Karen Borges en la producción y por supuesto a Juan Esteban Matallana en el Control Master. Para ustedes, un muy feliz año, compañeros, y para ustedes, oyentes, que sigan con Blue Radio y que siga siendo la nueva alternativa.